Yo estoy muy agradecido con Dios de que me haya rescatado de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Y como dice la palabra de Dios, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a ver nuestro amado Hijo. Muchos años dentro del medio artístico, y en ese recorrido fui introducido por un artista, una secta satánica en la cual estuve 10 años de mi vida, llegando a obtener el grado de sacerdote satánico. Pero ahora soy sacerdote del Rey de Reyes y Señores Señores. Y el profeta Daniel decía: conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea glorificado. Que hace 2000 años, cuando Jesús caminaba por Jerusalén, vemos que Él vino a deshacer las obras del diablo, y vemos a través de la Biblia que Él dijo que no había venido a condenar, sino Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a deshacer las obras del diablo, a hacer libres a los oprimidos del diablo, a sanar toda enfermedad. Ese Jesús de hace 2000 años es el mismo Jesús de estos tiempos. Así que yo en esta mañana te voy a compartir de esas señales, de esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que no vine a contarte ni una novela de terror ni un cuento de terror. Yo vine a contarte las maravillas y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Que mucha gente piensa que la vida del artista, cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad, pero déjame decirte, como dice el dicho, que hay atrás de bambalinas. La Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador. Y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y muchos son miembros de sectas satánicas, como lo fue en el caso mío. Y vemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a este mundo, Él nos vino a comprar y a salvar a precio de esa preciosa y bendita sangre. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al medio artístico con ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios y empecé a viajar por muchos lados. Entré a estudiar al CAT, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de maquillaje, personalidad, actuación, danza y muchas otras materias. Tiempo después empezamos las giras, y a partir de ahí empezaron las obras de teatro, ¿no?, de actores como Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Enrique Guzmán. Y yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Johnny Laboyen, Ricardo Sherato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, y muchos otros artistas en la carpa de los comediantes. Cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel, y a los pocos días salimos a visitar el poblado, salimos a ver cuál era lo tradicional de ese lugar, de esos pueblos, y se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, con la palabra de Dios, y nos empezaron a decir que Dios nos amaba. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañado a esas personas, porque yo decía: yo no las conozco, yo no sé quiénes sean. Pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquella iglesia, a aquel lugar, nos sentamos hasta la parte de atrás, y ahí estábamos contando chistes, haciendo proyectos, y yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente predicando, dando su conferencia, que decía: estás angustiado, tienes problemas, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitan a pasar al frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador, y yo le decía a Carmen Salinas: pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de este lugar. Claro que en ese entonces fueron otras palabras. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, mas no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me regresé para el Distrito Federal, y en ese entonces empezaron las entrevistas en los periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior, las entrevistas en la radio con Juan Camerón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, Variedades Musicales de Medianoche, Al Son del Corazón, empezamos a hacer fotonovelas, empezamos a meternos de lleno a lo que era el mundo artístico.
Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba, porque yo decía, ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales, que ahora sé que son ambientes corruptos, llenos de amargura, de dolor, de traición. Yo sentía paz, tenía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otras personas, con otros artistas. Y yo recuerdo que en ese entonces empecé en los centros nocturnos a hacer imitaciones de artistas como Leo D'Ambrosio, Capulina, Paquita del Barrio, Amanda Miguel, Rocío Dúrcal y muchas otras personalidades. Y yo veía cómo la gente se divertía con los sketches, con los shows, con las imitaciones. Y yo decía, ¿por qué ellos sí son felices y yo no puedo ser feliz? El medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos, de verdad, que mis amigos me empezaban a decir, inyéctate esto, tómate esto, fúmate esto, y cada que tú lo hagas, tú no te vas a sentir nervioso en tu show. Yo empecé a caer en ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo. Cuando yo llegaba alcoholizado, cuando yo llegaba drogado a mi casa, mi madre me llamaba la atención y me decía que no me describiera. Yo le decía a mi madre, tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. Y eran meses de estar fuera de casa, y eran giras de aquí para allá y para todos lados. Y yo recuerdo que cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Yo iba a los videocentros y sacaba bastantes películas de terror, que El Despertar del Diablo, que Chucky, que Pesadilla en la Calle del Infierno. Y llegó un momento en que a ver esas películas ya no sentía yo miedo, ya no me causaba ningún pánico. Yo decía, a mí tráiganme algo más fuerte porque yo soy de emociones fuertes. Yo en las noches ya no podía dormir, empezaba a oír ruidos, empezaba a ver sombras. Y mi pensamiento fue, me están haciendo brujería. Voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores. Y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo. Porque el problema ahí seguía más fuerte, porque ahora sé por la bendita palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo empezaba a leer libros de metafísica, de dianética, de hipnotismo, de magia y de muchas otras filosofías para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y cierto día andando yo por un centro comercial, yo en el aparador anunciada la tabla Ouija, yo dije, la voy a comprar, voy a consultarla a ver si es cierto que tiene poderes, que puede hablar uno con seres del más allá. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Yo le estaba dando lugar al estar leyendo ese tipo de literaturas, al consultar aquella tabla de Ouija, al estar viendo ese tipo de películas. Empezaba yo a tener temores durante las noches. Yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo y yo decía, es el espíritu del muerto el que está aquí. Yo fui a la iglesia tradicional a confesarme, a decirle al sacerdote lo que me estaba aconteciendo durante las noches, y ya él me mandó a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y me dijo, vienes para que te dé la absolución. Yo cuando regresé ya me dijo lo que tenía yo que hacer. Yo quería agua bendita y empecé a regar toda esa agua por todo mi cuarto. Empecé a clamar a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20 y tantos miles de santos que hay, pero nadie viene en mi ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona. Yo sentía una fuerza sobrenatural. Yo empezaba a sentir como mi espíritu se quería desprender y me daba miedo, pero lo fui practicando. Y llegó el momento en que yo podía estar en el espíritu de mi cuarto y podía yo ver mi cuerpo ahí acostado. En una ocasión me salí más allá de lo que era mi cuarto, y cuando yo regresé para querer tomar mi cuerpo, tardé más de 1 hora para poder ingresar, porque ya cuando yo quise ocupar mi cuerpo ya estaba ocupado por espíritus inmundos. Empiezo a luchar, logro entrar en mi cuerpo, me despierto sudando, exaltado, y yo empecé a mis amistades más cercanas a comentarles lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Ellos me decían, tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate. Y ellos me dicen, mira, te vamos a dar la dirección de esta persona, ve y consulta. Yo busqué a aquella persona que era una cartomanciana, una persona que lee las cartas. Y cuando esta mujer me estaba echando las cartas, me dijo, yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado.
puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Yo dije, si no le hago un bien a la gente, tampoco le hago un mal. Yo empecé a investigar quiénes eran los mejores maestros y para mí en lo personal estaban en Catemaco, Veracruz, y hasta allá me fui a preparar. Cuando yo llegué a aquel lugar me dieron a leer que el manual espiritista, que la vez espiritista, que el libro infernal, que el libro de las tinieblas, la Biblia del año 2000, que es la Biblia de todos los brujos, y empezaba yo a meterme en esas literaturas. De ahí me fui a Tijuana y en Tijuana me iban a enseñar una relación de 9 días. En esa relación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica o hasta quitarles la vida si fuera necesario. Esta persona que me dio esta relación dijo, yo veo que tú tienes actitudes para aprender el ocultismo. Síguete preparando, síguete discipulando. Te voy a decir una carta de recomendación con una amistad mía en Río de Janeiro. Voy y prepara. Yo me dirigí hacia aquel lugar. Cuando yo busqué aquella dirección de aquella persona, yo vi una hilera de personas formadas. Pregunté por este señor y me dijeron, tienes que sacar tu ficha y esperar tu turno. Yo en ese momento esperé mi turno y llegó el momento en que cuando yo venía a cierta distancia de aquella persona llamada José Ariba, un espiritista reconocido en Brasil, yo veo que empieza a hacer señas y yo volteaba a mi alrededor a ver a quién le hablaba y él volvía a hacer señas que viniera. Entonces ya fui yo hasta donde estaba él y me dijo, siéntate aquí a mi lado porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver. Cuando yo iba a sacar aquella carta de recomendación, ese señor me dijo, ni te preocupes en sacar tu cartita porque yo sé quién eres y a lo que vienes. En ese momento yo empecé a hacerle preguntas, oye, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y ese señor me dijo, yo trabajo con un grupo de médicos, en lo que ellos están allá auscultando a las personas, yo estoy aquí haciendo las operaciones. Yo volteaba y no veía más que a las puras personas. Ahora sé por la palabra de Dios que los que ayudan a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros, son demonios, son espíritus inmundos conocidos como protectores. En ese momento ese señor iba a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Su instrumental para esa operación era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodoncito. Yo le dije, oiga, con eso va usted a operar. Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. Parece que agarró aquel algodoncito y con unas invocaciones, unas oraciones raras, le pasó aquel algodoncito en la cabeza a aquella mujer, agarró aquel cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, se metió el cráneo, agarró la gasa, las pinzas, volvió a pasar aquel algodoncito y la mujer quedó sana. Yo lo único que observé fue una raya que le quedó a aquella mujer en la cabeza. Y ese señor me dijo, muy pronto vas a aprender a hacer este tipo de operaciones porque yo te voy a entregar 2 potestades. A la medianoche nos adentramos a una zona apartada, a una zona boscosa, selvática, y a la medianoche yo estaba recibiendo aquellas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu india. Uno de ellos era Tlalpujahua y otro de ellos era Tiemelu. Yo sentí como una energía entró en mi cuerpo. Yo después de ese ritual yo me regresé para el Distrito Federal y yo efectivamente cuando necesitaba hacer ese tipo de cosas, yo invocaba aquellas 2 potestades. Yo sentía aquella energía y yo empezaba a deshacerle tumores a la gente, sacándoselos sin siquiera abrir a la persona. Y llegó el momento en que había artistas en que nosotros me decían, oye, eso es un trabajito para que me vaya bien. En lo que el artista estaba al frente haciendo su espectáculo, yo estaba en la parte de atrás haciendo un ritual. Y pues como no le iba bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Yo llegó el momento en que empecé a echarle las cartas a mis amistades y ellos venían y me decían, todo lo que me dijiste, todo me salió realidad. Yo en esos momentos dije, Dios me ama tanto que me dio el don de adivinar. Y ahora sé, a través de la palabra de Dios, que estas son prácticas ocultistas y que Dios no da el don de adivinación porque ese no es ningún don. Así de que a partir de ese momento, de ese instante, yo día a día me fui metiendo más a aquellos libros de esoterismo. Y llegó el momento en que ando yo por los foros de Televisa, me encuentro en aquellos lugares a un artista que se llama Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano, la cual me dice, me recomiendan contigo, necesito un trabajo. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese es el ganchito que ella iba a usar para ganarle tiempo después a una secta satánica. Yo hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo, sabes, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo, pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos.
Desde que me puse una mascara, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a la Santa Muerte, a la cabra de mentes, estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo, que Jesús estaba, el diablo nos estaba atormentando y Jesús estaba diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y veía yo ahí veladoras de muchos colores, y empiezo a avanzar y a examinar aquel lugar, y empiezo a ver cuerpos de niños ahí que les faltaban manos, ojos, pies, corazón. Empezamos a avanzar más hacia adentro y veo una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por 2 cabras esculpidas, y había en el centro de aquella mesa un pentagrama, una estrella de 5 picos, y en cada pico había una letra, S-A-T-A-N, la palabra Satán. Y yo en esos momentos vi un grupo de personas que estaban ahí reunidas, y había una muchacha con una túnica roja y una persona con una túnica blanca que era un sumo sacerdote, y en ese momento iban a iniciar aquella joven al satanismo. El sumo sacerdote le dice a esta muchacha: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Esta muchacha se desnudó, la subió en aquella mesa, la amarran de manos y de pies, formando la estrella de 5 picos, un pentagrama. Empiezan a danzar alrededor de aquella joven y empiezan a traer cabras, perros, gatos, y empiezan a ser degollados. Y esa sangre la vierten sobre el cuerpo de aquella muchacha. 10 años dentro de una secta, donde ahora a través de la palabra de Dios me doy cuenta que el diablo es imitador de lo que hace Jesucristo. Dentro de una secta se ayuna, se ora, se vela, se canta, se danza y se lee Biblia, pero no es la Santa Biblia, es la Biblia satánica. Hay bautismo, pero no es con agua, es con sangre. En ese momento aquella joven empieza a renunciar a Dios, a cualquier religión, y empiezan ellos a darle a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién nacido. Invierten la sangre sobre todo su cuerpo. A partir de ese momento la toma sexualmente aquel sumo sacerdote y le dice: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Ese señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está yo, hacia donde estoy yo, se saludan en unas lenguas que yo no entendí, y en ese momento ese señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le dije: ¿y yo por qué? Y ese señor me dijo: porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre, y dentro del ocultismo, del satanismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Satanismo, el cumpleaños de Satanás. A partir de ese momento ese señor me dijo: te voy a obsequiar este libro, piénsalo, medítalo y prepárate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender el ocultismo. Yo me salí de aquel lugar con aquella artista, yo seguí trabajando en los centros nocturnos, seguí representando artistas en las obras de teatro, y en un momento en que yo no podía conciliar el sueño, y yo sentía algo que me impulsaba y que me decía: levántate y toma ese libro. Cuando yo me levanté y tomé aquel libro, lo abrí y llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo empecé a leer ese libro y me pintaba de una manera muy bonita, muy maravillosa, dándome a entender que el que debería de estar reinando en el cielo era Satanás, sino Jesucristo. Yo llegó el momento en que día a día me fui metiendo a la literatura de aquel libro, y empezó a entrar un rencor en mi vida, que yo no soportaba que la gente se me quedara viendo en la calle. Yo empezaba a echarle pleito a la gente, todo me parecía mal. Si yo veía que la gente se drogaba, se alcoholizaba, se prostituía, se estaban peleando, ya habían balaceado ahí uno, yo decía: qué bueno, ojalá se vayan al infierno. Yo fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Y todo aquel ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Fui bautizado con la sangre de niños recién nacidos y de animales para ser iniciado. Empezaba yo a rendirle adoración y culto a aquella deidad, a aquella potestad. Empecé a discipularme con Antonio Vázquez de Alba, que es asesor de artistas y de políticos. Antonio Vázquez de Alba era un señor que salía mucho en el programa ¿Usted qué opina?, con Inoca Luna. Un señor alto, con una barba enorme, hablando siempre de las profecías de Nostradamus. A partir de ese momento empiezo yo a leer aquel manual y me empecé a meter tanto en aquel manual que día a día el diablo se fue apoderando de mí. Me seguí discipulando con Walter Mercado, lo que fue Glososalia, que es lengua satánica,
en lo que fue simbología, grafología, las alabanzas que ahí se entonaban, y empiezo yo a especializarme en todas estas materias de ocultismo. Entre más grados avancé yo dentro de aquel lugar, más maldad veía yo ahí. Ahí me dieron mandamientos a través de la Biblia satánica que decía: si tú ves que esa persona está sufriendo, hazla sufrir más, no sientas compasión por esa persona. Así como en las iglesias hay versículos de la palabra en las paredes, así había también dentro de las sectas. Y una frase que se me quedó muchos años era esa que decía: bienaventurados los fuertes, porque ellos poseerán la tierra, los débiles y cobardes aquí no entran. Yo a partir de ese momento ya como a muchachas más bonitas, a los jóvenes más guapos, los mandaban a involucrarse a fiestas, a parques, a decirle, a conquistarse a las muchachas, a los muchachos, y a invitarlos a fiestas. Y estas jóvenes, cuando eran jaladas a aquellos lugares, a aquellas sectas, terminaban como adeptos. Aquellas muchachas terminaban torturadas, terminaban violadas, y si quedaban embarazadas, se les mantenía con vida porque ese niño iba a terminar en un rito satánico. Mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a las señoras: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo o de su hija para que usted sepa qué le deparan los astros su futuro? Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes ante aquellos sumos sacerdotes, y si ellos querían que naciera ese niño, ellos decían: pónganle un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera ese niño, ellos decían: malformen ese niño. Entonces ahí en ese momento, en ese instante, pues me empiezo a dar cuenta que muchas empresas como Sunrise, Coca-Cola, Walt Disney, Procter & Gamble, Ubaló y muchas otras empresas eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto con Satanás, el cual le dijo: te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a ofrecer 3 almas en sacrificio, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas. Y esto salió con Jacobo Zabludowski hace muchos años, que se habían encontrado dedos, restos de carne, restos de ropa dentro de aquellos refrescos, como lo acontece hasta el día de hoy. Sunrise es una empresa a la cual cada 31 de octubre se le pagan cantidades fuertes de dinero para que se inserten navajas, veneno, marihuana, vidrios en los caramelos, para que esos dulces terminen pues en muchos estados de la República o a nivel mundial, y muchos niños mueran por sobredosis de droga, otros mueran por tacos de la garganta, y pues la gente así no se va a dar cuenta. Yo entre más avanzaba yo ahí, pues yo me daba cuenta de infinidad de cosas que ahí estaban aconteciendo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso, ellos se gozaban porque ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico. Entonces ellos se gozaban porque tenían control los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas muchas escenas eran actuadas, pero otras escenas eran rituales que ellos estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía: yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una telenovela, a través de una canción. Es así como ellos entran astutamente a las casas de las personas, y la gente no se da cuenta de muchas cosas que están pasando. Me doy cuenta también que muchas personas en la iglesia católica, muchos sacerdotes católicos, en el día eran católicos, pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Juan Pablo II, un masón de grado 33, perteneciente a la Hermandad Negra, la iglesia satánica de Anton LaVey. Si nosotros vemos el grado 33 y nos sumamos 3 más 3 nos da 6, que es el número de la bestia. Y vemos que este señor, cuando llegaba hace muchos años a México, él bajaba del avión y lo primero que hacía era besar la tierra en consagración a Satanás. Pero antes de irse él decía: México siempre fiel. Pero él hacía este símbolo: México siempre. Entonces aquí vemos que no es ningún saludo de amor y paz, sino es el saludo a la victoria, la ley de la victoria. Y aquí vemos cómo se está reflejando el rostro de rey demonio. Vemos que es la cara de medio de la representación
de la cabra de Menes, y que muchos artistas, muchos políticos, toda la gente que hace ese tipo de saludos, pues son saludos de sectas. Mucha gente durante años ha pensado que esto es la señal de la Santa Cruz, porque así la Iglesia Católica lo ha enseñado. Pero esto dentro de una secta, este símbolo significa el 666, el número de la bestia. Cuando la persona está haciendo esto, está haciendo la Trinidad satánica, el ojo de Satán. Una cruz es hacia arriba, el satánico la usa hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, rebeldía hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona está haciendo eso, está reconociendo la bestia, está haciendo la Trinidad satánica y está haciendo una rebeldía hacia Jesucristo. Y muchas de las cosas que los sacerdotes católicos dicen es en latín, porque es un idioma que se habla dentro de una secta, y cuando ellos están diciendo las cosas en latín, la gente no sabe latín, y muchas ocasiones están consagrando a la gente. Acaban de pasar unas fechas, que es la semana de que la gente va a tomar una maldita, que eso que le ponen a la gente es iniciación al satanismo, y son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirven. Cuando la gente va después de tomar esa marquita a la medianoche, esa gente es consagrada a las sectas. Los sacerdotes católicos de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón. Los sacerdotes satánicos llevan animales que van a ser sacrificados, porque en todo ritual hay derramamiento de sangre, y dicen: vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Y a la medianoche toda esa gente está siendo consagrada a Satanás. A mí se me dio un calendario de actividades que era el calendario satánico, que a partir del 1 de enero hasta el día 31 de diciembre, todo el año había festividades dentro de las sectas. Para mí el 1 de mayo no era día del trabajo, era día de las asambleas satánicas, y en estas fechas eran importantes, porque nosotros como cristianos celebramos la pasión, recordamos cuando Cristo vino y murió y se entregó a sí mismo por nosotros. El satanista lo que celebra en estas fechas es la derrota hacia Jesucristo, donde ellos en las sectas, ya de tiempo atrás, debieron de haber raptado a una persona de la fisionomía más o menos de Jesús, de 33 años, y esa persona es sacrificada y es atormentada dentro de una secta satánica. Ahí tenemos el calendario satánico, las fechas de actividades, donde tenemos todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que son orgías, son sacrificios humanos, son sacrificios de animales, y tenemos que hacen sexo y etcétera, ¿no? Hacen infinidad de orgías, infinidad de maldiciones, infinidad de conjuros para lo que es las sectas satánicas. Las fechas de ese calendario, las más fuertes eran la del 31 de octubre, la del 12 de diciembre, la del 24 de diciembre y la del 2 de febrero, 2 de la Candelaria. Que a partir de esas fechas, los satanistas, a partir de lo que es septiembre, ellos se meten todo el mes de septiembre en ayuno y en oración. Llega el día 4 de octubre y ellos empiezan a nivel mundial a hacer un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, todas las iglesias cristianas. Llega el 15 a 20 de octubre y empiezan ellos a preparar la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos. Hace tiempo atrás yo escuchaba el testimonio de un joven que, siendo cristiano, llegaron unas personas y le dijeron: qué bonito cantas, ¿por qué no vas al mundo? ¿Por qué no vas y pruebas suerte, pruebas fama? Este joven hizo caso a esas personas, se va al mundo, se hace famoso en un grupo musical, y de repente empiezan a grabar discos, a hacer programas de televisión, y el disco sonando en la radio. Estos de este grupo tienen un accidente y este joven muere en ese accidente. Y él y su mamá, ¿verdad? Y oraba por él y ayunaba por él. Y le hablan a la mamá y dicen: su hijo acaba de fallecer, ¿qué hacemos? Le mandamos el cuerpo, acá lo enterramos. Dice: pues mándenme el cuerpo. Entonces ella se puso a estar orando y pidiéndole a Jesús pues que tuviera compasión de su hijo. Y mientras este joven fue llevado allá al infierno, y el Señor Jesús le empieza a mostrar que había gente ahí que decía: si tan solo yo le hubiera echado ganas al cristianismo, no estaría yo aquí. Si tan solo yo hubiera hecho esto, no estaría yo aquí. Y entonces ya se estaban lamentando ahí. Pero llegó el momento en que dice este joven que le enseña a él y le dice: mira, ¿ves esa mujer que está allá? Y este joven dice que se sorprendió y dijo: sí, es la hora de entrar. Y de repente le dice: ¿ves a una persona que está allá? Que dice: sí, es José Alfredo Jiménez. Y le enseñó a Javier Solís y a muchos otros artistas.
Y el Señor Jesús dijo, yo les di dones para que me cantaran, para que me alabaran. Y se fueron en pos de falsos dioses, cantándole a falsos dioses, cantándole a la creación, en vez de que me adoraran a mí. Dice, pero ahora tienen su paz. Entonces, por eso dice aquí la Biblia que nosotros ya como cristianos, dice, no tenemos ya que estar la luz con las tinieblas, porque hay gente que siendo cristiana todavía puede ir a la iglesia y andan por allá. No voy a ir a que me lean las cartas, a veces siento que me adivinan que muy brujo, a veces siento que me adivinan que soy cristiano. Y ahí la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero vemos que incluso yo he llegado con cristianos y dicen, oye hermano, ¿y usted me qué horóscopo es? Yo soy del Espíritu Santo, pero aquí muchos todavía en el cristianismo todavía creen en su horóscopo. Y aquí la Biblia, la segunda carta de Reyes, capítulo 23:5 dice, no consultarás a la reina del cielo, ni al sol, ni a las estrellas, ni a los signos del zodiaco. Entonces vemos que esas son prácticas ocultistas. Vemos que eso es una trampa, un engaño de Satanás. Gentes que leen el horóscopo son gentes que todo el tiempo viven en una inseguridad. Gentes que ven películas de terror son gentes que todo el tiempo viven con miedo. Esas gentes que ven películas de terror al ratito ya tienen pesadillas y sienten que el Chucky les va persiguiendo a ellos. Cuando aquí, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ocúpate de la doctrina, decía el apóstol Pablo, la lectura. Entonces tenemos que escudriñar. Mucha gente ignora quién es Jesucristo, muchas gentes no reciben un milagro porque ignoran quién es Jesucristo. Aquí la Biblia por eso nos dice a través del apóstol San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Muchos juegos de azar también son consagrados por las sectas. El dominó, la pirinola, el serpientes y escaleras, el juego de dados, palillos chinos, el juego de la otra, y muchos otros juegos como el ajedrez. Son juegos que vienen consagrados por las sectas y que la gente, pues ahí es donde viene de diferentes símbolos de la lotería, como es la corona, la serpiente, la muerte, el sol, la luna, el gallo, la muerte, son símbolos del calendario satánico. Tenemos que dentro de lo que es la lotería son unas tablitas que te dan, son 12 tableros. Tú puedes ir sumando cada cuadrito del tablero y al final te va a dar 666 en un número cerrado. No te va a dar más ni te va a dar menos, te va a dar exactamente 666 sumando los cuadritos de la lotería. Vemos que también serpientes y escaleras, vemos que la serpiente es Satanás. Vemos que en esas serpientes y en esas escaleras hay mensajes ocultos ahí. También podemos observar que dentro de lo que es la trama de Ouija, vemos que la gente piensa que es un juego inofensivo cuando la Escritura nos muestra y nos dice no mezclarse con el satanismo, que dice Efesios 4:7, no deis lugar al diablo, que muchos cristianos en muchas ocasiones le dan entrada a través de esos juegos a Satanás. Porque vemos que también se ha hecho una polémica por eso de la Coca-Cola, que oiga hermano, pero si lloro por la Coca, Dios la bendice, y hasta muchos tienen el honor de decir como cristianos, es el refresco oficial del cristiano. Yo a través de la Biblia, yo puedo observar que Dios santifica, incluso puede hasta santificar el veneno, pero la sangre Él no la va a santificar, ¿o puede santificar la sangre? No puede santificar la sangre. Entonces, ahorita más adelante les voy a decir algo que traigo por ahí. Vemos que la palabra Ouija, la gente ignora el significado. La Ouija significa lo siguiente: la O significa poder espiritual a través de los instrumentos que se usan dentro de una secta, que son las diferentes dagas, los diferentes utensilios que hay ahí adentro. La U significa la alabanza y la maldición dentro de aquellas sectas. La I significa poder y debilidad, la J significa riqueza y pobreza, la A significa astucias, demonio que toma la forma de un unicornio y que controla 100 demonios a su servicio. Ahora vemos que todos los juegos que les he mencionado, vemos que el dado tiene 6 caras, vemos que la pirinola tiene 6 caras, vemos que el dominó tiene 6 caras, y podemos ir viendo cómo la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y donde vemos que el ajedrez
tiene 6 piezas también. El ajedrez, dentro de lo que se juega, es un juego y es una guerra. Entonces ahí ellos lo toman como cristianos contra satanistas, ¿no? Entonces vemos que cada una de esas piececitas dentro de lo que es las sectas tiene un significado. El peón, que es una piececita chiquita, significa miembros de sectas satánicas que son enviados a las congregaciones. Vemos que también existe otra que es la torre. La torre significa iglesia católica que protege a las sectas satánicas. Yo siempre me he preguntado y siempre he dicho a la gente que no te has hecho la pregunta por qué forzosamente un sacerdote se viste con túnica negra, con túnica púrpura, con túnica blanca, con túnica roja, que son símbolos y colores que dentro de las sectas aquellas personas usan con otros significados. Tenemos el alfil, que es la representación del papado. La gente cuando viene este señor a México, pues la gente ni cuenta se da en la vestimenta, porque no le gusta a la gente ser observadora, sino ser santo padre. Entonces la gente no observa, pero en esa vestimenta que este señor trae, pueden observar que hay muchos símbolos de la masonería. Y hay un gorro que él tiene, un gorro así hacia arriba, donde él tiene en esta parte de aquí y en esta parte de acá tiene 2 dragones, donde vemos que la Biblia nos muestra que el dragón es Satanás. Y son cosas que ahí se están ocultando. Vemos también la reina, que significa sectas satánicas. El rey significa Satanás y el caballo significa que surgirán 2 demonios, 2 jinetes que pelearán contra Jesucristo en la segunda venida. Pero vemos a través de la Biblia que Satanás ha sido herido, el dragón ha sido herido en la cabeza, le queda poco tiempo y está con sus últimos colazos y quiere de un momento a otro destruir a la gente, a esta tierra. Vemos también que muchos políticos pues están dentro de sectas, donde vemos también que hace tiempo atrás muchas declaraciones salieron en el periódico y había una declaración por ahí que hay personas dentro de sectas, donde yo veía un reportaje en un periódico que decía, le ofreció mucho a la iglesia católica, pero hay que averiguar qué le ofreció a las sectas satánicas. Si nosotros nos preguntamos a la historia, podemos observar que muchos políticos ya traen una historia. Vemos que había un político que era gerente de Coca-Cola, y vemos que hace tiempo atrás, antes de que este señor empezara ahí en su campaña, estaba en su campaña, fue Irma Serrano y le dijo, tienes nuestro apoyo. Y también esta persona es protegida por un ejército que se llama el Ejército Blanco. El Ejército Blanco son sacerdotes jesuitas que en el día son sacerdotes, pero en la noche son guerrilleros, donde también tenemos que mucha gente del medio artístico está involucrada dentro de las sectas. Cuando yo hice una gira al estado de Veracruz por 2 años, cuando yo regreso de esa gira, yo me encuentro con la gran sorpresa de que este amigo, un amigo mío llamado Enrique, que se drogaba conmigo, que yo lo buscaba para drogarme, para alcoholizarme, le hablan de Jesucristo y él se convierte en cristianismo. Él viene y me dice, ¿sabes que Cristo? ¿Sabes que Dios murió por ti? ¿Sabes que Dios murió por ti? Yo dije, creo que este muchacho ya se volvió loco y anda hablando incoherencias. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse en una iglesia es para gente que le gusta perder el tiempo, es gente grande, gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo siempre lo rechazaba. Ya para ese entonces yo contaba con 35 demonios en mi persona, que eran 13 guardianes protectores, 2 potestades que se me dieron en Brasil, espíritu de divinación y muchos otros, que daban un total de 35 demonios en mi persona. Ya para ese entonces yo podía mover objetos que solamente con la fuerza se pueden mover de un lado a otro, y yo podía en viajes astrales irme desde el distrito a Puebla y de Puebla a otro lado a darle las instrucciones a otras personas. Podía hacer esos viajes astrales, porque ya para ese entonces eran esos pactos fuertes que yo tenía con Satanás. Y ya para ese entonces empezaba yo a practicar el vampirismo, y no porque iban a crecer colmillos o iban a crecer alas, sino porque empezaba yo a beberme la sangre de animales y de personas. Y yo mandaba gente a involucrarse a las iglesias para que estas fueran destruidas, porque yo no soportaba el cristianismo. Así en eventos que se hacían al aire libre, yo iba y empezaba a echar maldiciones y cosas para que esos eventos salieran mal. Y vemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, que dice la Escritura que Dios guarda a su pueblo. Entonces llega el momento en que al
al estar ya pactado yo con Satanás, me dice: quiero que vayas y destruyas a Enrique. Yo agarré todos mis libros de magia y habidos y por haber. Yo dije: lo voy a trabajar con sanaciones, con conjuros, con maldiciones, con todo lo habido por haber que yo sé hacer. Pero nada de lo que yo hice se realizó, porque Dios guardaba a su siervo, a su hijo. Yo dije: creo que estoy perdiendo mis poderes. Yo brinqué a otras áreas, que fue la santería, donde conozco a Celia Cruz, sacerdotisa santea. Y después empiezo a especializarme en lo que fue el vudú, donde conozco a Verónica Castro, sacerdotisa vudú. Y yo dije: ahora sí lo voy a destruir con fetiches, con muñequitos y con todo eso. Y vuelvo yo a intentar la segunda ocasión hacer trabajos y no puedo hacer nada. Ya llegó el momento en que dije: si no pude hacer nada, yo con la magia entonces voy a ir a destruirlo personalmente. Yo tenía la capacidad de controlar a la gente con la mente o de controlar a los animales. Entonces ahorita voy a ir y lo voy a controlar. Cuando este muchacho, ¿verdad?, yo me dirijo hacia su casa, yo me encuentro con la gran sorpresa de que cuando yo llegué a su casa, yo dije: ahorita voy a esperar el momento oportuno y ahorita lo voy a destruir. Yo esperé el momento oportuno y llegó el momento en que él agarra y me dice que me pasara a su casa, y ya estuvimos platicando un ratito, y yo dije: ahora es el momento, en un descuido que él tuvo. Cuando yo me quise acercar a él, yo sentí una fuerza que me detuvo, que no me dejaba acercarme a él. Y yo al quererme acercar más y más, llegó un momento en que a mí me empezó a doler la cabeza. Yo le dije a este joven: yo no sé a dónde te has ido a meter, pero yo veo a tu lado un ser espiritual que no me deja acercarme a ti. Su magia es superior a la mía. Yo tuve que salir derrotado. Y yo empezaba a hacerme 1000 preguntas: ¿por qué no pude hacer nada? Y yo buscaba la respuesta en la Biblia satánica, y la Biblia satánica encontraba yo ahí que decía: por muy práctico que seas en el satanismo, nunca le practiques magia a un protestante, a un cristiano. Ahora sé por qué: porque Dios guarda a sus hijos. Yo empezaba a escuchar voces en las noches que me decían: quítate la vida, realmente no eres feliz, realmente no tienes lo que has querido. Cuando yo empezaba a escuchar las voces como si me dieran una orden, empezaba a combinar jarabes, pastillas para quererme suicidar, pero no pasaba más de una intoxicación. Llega el momento en que yo dije: tiene razón, tengo muchos problemas, a nadie le importo, lo mejor es el suicidio. Yo salgo de mi casa en un mes de mayo del 88, decidido a suicidarme. Dije: ahorita me aviento a algún crucero, me aviento a las vías del metro, pero yo tengo que terminar con mi vida, con mis problemas. Llega el momento en que el Señor Jesús me lleva directamente a casa de este amigo. Cuando yo llegué, yo le comenté cómo me encontraba desesperado, lo que intentaba hacer, que no sabía qué hacer, y él empieza a hablarme del amor de Jesucristo. Él me dijo: en ningún otro hay solución, en ningún otro hay salvación, más que solamente en Jesús. Me dijo: ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Yo le dije que sí. Y en ese momento él me dijo: pero tienes que romper esas cadenas, esos pactos que hiciste con Satanás. Cuando yo le dije en ese momento que sí, él empezó a orar por mí. Y yo en esos momentos empecé a retar a Dios, empecé a gritarle ahí muchas cosas, muchas groserías, y le dije: Dios, si verdaderamente existes, así como dice él, baja y demuéstramelo, porque yo tengo poder, yo conozco a un Señor, pero él dice que tú eres Dios, que tú eres real, que tú existes, demuéstramelo. Pues yo no hubiera hecho eso porque bajó el Espíritu Santo de Dios y me lo demostró. Yo sentí una fuerza en la cabeza que me bajó hasta el suelo, y yo me subo, me levanto, enojado, y dije: bueno, porque este muchacho quiere que me quede a la fuerza si yo no quiero. Y esa fuerza me vuelve a bajar hasta el suelo. Y en esos momentos yo empiezo a ser redarguido por el Espíritu Santo de Dios, y escucho una voz que me dice: clama a mí, yo te responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Cuando yo escuché la palabra ocultas, yo dije: a lo mejor aquí hay algo oculto que mis maestros no me enseñaron. Eso oculto era la salvación que Dios tenía para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos empecé a decirle: Cristo Jesús, ayúdame, no puedo más, quiero morirme, he fracasado en mi existir, perdóname, Señor, por haberte ofendido, cansado estoy de todo aquí en este mundo. En esos momentos sentí una paz, un amor, una tranquilidad que nunca antes había yo sentido, ni a pesar del éxito, ni a pesar de haber estado rodeado de mucha gente. En esos momentos yo sentí esa paz, sentí el amor de Dios. Yo a partir de esos momentos empiezo a asistir a una iglesia cristiana que me ayudaran, alcancé victoria, y que puedo decir que ahora he alcanzado la victoria en Cristo Jesús. Y 4 años, 8 meses llevé en ese proceso hasta que el Señor Jesús me hizo libre de aquellos 35 demonios. Yo en ese tiempo tenía contratos con la empresa donde trabajaba, no podía salirme de trabajar, yo me fui a trabajar a Aguascalientes, a Guadalajara. Para ese entonces yo tenía mi novia, planes de casamiento, y esas personas con engaños le dicen a esta persona, a esta joven: a fulanito de tal le pasó un accidente, está en tal hospital, vente rápido porque a lo mejor tal vez ya ni lo alcances.
Esta joven se fue hacia aquel hospital, ya la estaban esperando, a mí de la misma manera con engaños me traen. Y en ese momento, yo cuando entré nuevamente por aquel lugar, por aquella secta, yo dije, Dios mío, Jesús, ayúdame. Yo veía como toda la asamblea satánica estaba reunida ahí, los sumos sacerdotes, en aquel área, en la reunión de brujas, todos estaban ahí reunidos. Yo escuché una voz de una persona, de un sumo sacerdote que dijo, pues ya llegó la persona que faltaba, podemos iniciar el ritual. Yo en esos momentos empecé a avanzar hacia el frente, hacia adentro de aquel lugar, y yo vi una persona que estaba totalmente encapuchada, la capucha roja hasta el cuello significa iniciación, pero ya con el gorro significa sacrificio. Entonces en esos momentos yo dije, va a haber un sacrificio. Cuando yo voy acercándome hacia el frente, ¿cuál sería mi sorpresa? Que yo veo que le quitan el gorro a aquella persona, y era mi novio. Yo en esos momentos empecé ahí a golpear a todos, pero al final el golpeado fui yo. Me postran ahí de rodillas y empieza un sumo sacerdote a decir, bienaventurados los fuertes, porque ellos poseerán la tierra. Los débiles y cobardes aquí no entran. Y empiezan a violar, a torturar, a suajar a aquella joven. De un momento en que un sumo sacerdote dijo, aquí no se está jugando, y eso va para todos, para que para la próxima la piensen. Agarró una daga y sin una misericordia la clava en el corazón de esta joven. La abren y le sacan el corazón, lo ponen en una charola y empiezan a vertir la sangre en un cáliz, en una copa, y empiezan ellos a hacer una blasfemia de la palabra de Dios. Empiezan ellos a decir, comed porque esto es mi cuerpo, bebed que esto es mi sangre que por muchos es derramada. Y empiezan ellos a decir, Padre nuestro que estás en el infierno, y empiezan a hacer letanías y blasfemias hacia lo que era la palabra de Dios, hacia lo que era nuestro Señor Jesucristo. Ahí me dan una tremenda golpiza y estuve más de 8 meses en un hospital, debatiéndome entre la vida y la muerte, al borde de la locura, al borde de la demencia. Mis pastores estuvieron en todo momento ayunando, estuvieron intercediendo, estuvieron orando por la salvación de mi vida, hasta que el Señor me dio la liberación completa de mi vida, de mi alma. Él me dijo en su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo conocí a Jesús y ese Jesús me hizo libre. Yo ahora he ido por muchos lados predicando la palabra de Dios. Me han venido luchas, me han venido pruebas. Ahora sí que con gente de ahí de las mismas sectas, ¿verdad? Que ahora que estamos comentando todo esto y que estamos sacando muchas cosas a la luz, pues la gente, ¿verdad? Se pone así como furiosa.